cultura. No lo voy a decir, no voy a predicar lo que enseñamos hace 15 días. Solamente les recuerdo que hace 15 días hablamos acerca del espíritu religioso, ¿verdad? Si usted necesita un impulso para quitarse la religión que todavía algunos de ustedes cargan, ¿verdad? Que alguno de ustedes todavía vive y que no se ha dado cuenta que está viviendo en religión y que no está viviendo su vida de fe plenamente. Vaya a la enseñanza que está en línea, que está en YouTube, y vea la enseñanza acerca de Doña Religión, ¿verdad? Que les enseñamos hace 15 días. Vuélvalo a escuchar y a lo mejor Dios va a revelar a tu corazón que todavía hay áreas de tu vida que todavía están oprimidas por la religión. Y te invito y te animo a que empieces a practicar una vida libre de religión, ¿vale? Eso lo enseñamos hace 15 días y hoy, con el tiempo suficiente, quiero hablarles acerca de la orfandad. Hace 15 días les presenté a su abuelita, a la abuelita de muchos, a la pariente de alguno de ustedes, que era Doña Religión. ¿Cuántos de ustedes crecieron con un antepasado demasiado religioso, que no te dejaban ponerte pantalón, que no te dejaban maquillarte? ¿Cuántos de ustedes crecieron en una casa donde el maquillaje era malo? Donde ver la tele era la puerta del infierno. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una casa o en una familia religiosa? Levante su manita. ¿Sí? ¿Todavía les tocó? Muy bien. Así que la abuelita de hace 15 días la dejamos un momento tranquila y quieta, ¿vale? Para hoy presentarles a posiblemente a otro de sus parientes. Voltea a ver al que tienes al lado y dile, como que te pareces un poquito. Les presento esta noche a nuestro siguiente personaje de esta prédica. Y de verdad que sin querer, sinceramente, y sin yo saber que el día miércoles, ¿quién vino el miércoles? ¿Alguien vino el miércoles? ¿Sí? Sin saber el miércoles que los invitados o el invitado que vino el miércoles es un experto, ¿verdad?, en la materia acerca de la paternidad. Sin saberlo de verdad y sin esperarlo, pude completar parte de la enseñanza que ya habíamos preparado para ustedes y que esta noche queríamos entregarles. Por eso hoy, póngame atención acá, les quiero presentar a posiblemente al esposo de Doña Religión. A lo mejor puede ser tu tío, a lo mejor puede ser tu abuelito, a lo mejor puede ser un pariente mucho más cercano a tu vida. Y quiero presentarte a este tipo que está acá. Se ve bastante mal, ¿verdad? Y te lo quiero presentar porque lo vamos a exponer y lo vamos a describir, pero al mismo tiempo lo vamos a aplastar, aniquilar. Vamos a hacer un esfuerzo para poder salir de los rasgos familiares de este personaje que hoy se llama Don Huérfano. Y le quisimos poner de esta manera porque es muy importante hablar acerca de la orfandad. Yo les enseñaba hace 15 días que uno de los 4 factores que te detiene a ti de joven, en la edad en la que tienes de 16 en adelante, uno de los rasgos más importantes para detenerte en tu vida de fe, en tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Número 1 era la religión. Número 2, y esta noche se llama orfandad. En otras palabras, uno de los temas bien importantes es que muchos de nosotros, escúcheme muy bien, cargamos este familiar muy cerca de nuestro corazón llamado Don Huérfano. Diga conmigo, orfandad. Escuche, mire lo que encontré en el mundo acerca
de este tipo que está atrás de mí. Si quiere anotarlo, anótelo. Si no, por lo menos ponga mucha atención. Mire, el 63% de los jóvenes que se quitan la vida, escúcheme por favor, estoy hablando de un 63%, ¿vale? Necesito toda su atención acá, no necesito que vean otra cosa, necesito toda su atención acá. 63% de los jóvenes, escuchen muy bien, que tuvieron falta de una figura paterna en el mundo, el 63% se terminó suicidando entre los 19 y 27 años. ¿Quién tiene entre 19 y 27 años? Levánteme la mano. Creo que le interesa este tema. Mire acá. Los jóvenes de 16 a 30, mire este dato importante. Aquellos jóvenes de este periodo de edad de 16 a 30 años que no tuvieron una figura paterna o incluso no hubo una persona paterna o materna dentro de casa, estoy hablando de una familia disfuncional, escúcheme muy bien, el 85% subió. El 85% termina en la cárcel. Mire acá, de acuerdo a un estudio de psicología que leí en internet y que le puedo pasar la liga, las personas jóvenes y adolescentes que no contaron en su crecimiento con una figura de padre o madre, atentos, son más propensos a terminar siendo pobres. Ponga nada más y dimensione eso en su mente. Yo no me sé completamente la historia familiar en la que tú vives, pero aquí te estoy compartiendo algunos datos y algunas estadísticas demasiado crueles, demasiado duras para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes. Eso quiere decir, escuche, que de 9 chavos que hoy están aquí sentados, de cada 10 jóvenes que están aquí sentados, si alguno de ustedes creció en alguna etapa de su vida, de su infancia, de su adolescencia o de su juventud, sin un papá o sin una mamá, escucha muy bien, o te terminas quitando la vida por problemas depresivos, por problemas psicológicos, por problemas mentales, por problemas sentimentales, o terminas siendo un joven a la distancia en el futuro que va a terminar en la cárcel. Si no terminas en la cárcel, vas a terminar estando involucrado en problemas, en delitos, en fallas de la ley. Vas a ser una persona problemática. Vas a ser un joven sin propósito, sin sentido de vida, sin ganas de existir. ¿Por qué? Porque tal vez tu vida estuvo marcada por la ausencia de un papá o de una mamá. No me levantes la mano si tú eres uno de ellos, pero si eres y te identificas hoy, es bien importante entender que tu vida no cambia, no avanza, no mejora, porque tal vez don huérfano está afectando tu vida. ¿Qué datos son estos, pastor? Están increíblemente duros. Y yo no puedo entender, y de repente esta semana, justamente esta semana, ¿verdad? Creo que hasta le decía a mi esposa, no puede ser lo que me está saliendo en las redes sociales, porque me empezaron a salir ahí los videos que no tienen censura, y me tocaron todos esos videos de cómo los jóvenes, ¿verdad?, sacan armas y disparan así a otros jóvenes sin un pelo de miedo, de temor. Les disparan acá en el cuello, les disparan aquí en la cabeza, les disparan en el cuerpo, se caen y todavía en el piso
lo rematan y le meten 5 disparos más. Y yo decía, Señor, yo no quiero que por lo menos los jóvenes del área que tú me indicaste que fuéramos a predicar terminen suicidándose o que terminen por lo menos en la cárcel, sino que ese 63%, en vez de quitarse la vida, sea un 63% que se encuentre dando vida y rescatando por otros. Señor, que ese 85% de jóvenes que no tienen una figura hacia arriba, un padre, alguien que los haya cuidado, un líder o un mentor, que no terminen en la cárcel, sino que terminen sacando a otros de la cárcel de la droga, que terminen sacando a otros de la cárcel del alcohol. Yo le decía, Señor, yo no quiero que esos jóvenes crezcan con orfandad. Estaba leyendo un libro que dice que la infección, el virus más grande, la pandemia más fuerte que ha azotado la historia de la humanidad, se llama orfandad. Así que, muchachos, yo no necesito preguntarles a cada uno de ustedes si este es tu caso. Pero si tú te identificas y has visto poco crecimiento en tu fe, poco crecimiento en tu vida espiritual, bueno, quiero darte la solución y quiero darte un mensaje para que cambies tu vida hoy y que don huérfano no esté en tu linaje. Así que vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 1. Pastor, ustedes saben, yo soy una persona que vivo muy bien. Tengo papá, tengo mamá. Ok, muy bien. Pero ahora necesito que tú entiendas cuál es el propósito de esa enseñanza. ¿Cómo deshacernos de don huérfano? Hechos capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Diga fuerte conmigo, Timoteo. Levante la mano bien emocionado y diga, Timoteo. Ahora voltea a ver al que tiene al lado y dígale, tienes que convertirte en un Timoteo. Vamos a dejar esto bien claro. Yo quiero dejar esto bien claro. A partir de ahora, yo no sé si lo podamos mantener, pero yo quiero que todos los que están aquí presentes entiendan de una vez que tienen que convertirse en un Timoteo. Quítate el nombre que tienes y tu meta para este 2026 tiene que ser convertirte en un Timoteo. Mira allá. La palabra de Dios dice que había cierto discípulo. Diga fuerte conmigo, discípulo. ¿Cómo se llamaba este discípulo? No los escucho. ¿Cómo se llamaba? Y Timoteo era un... ¿Y Timoteo era un qué? Si usted no responde, yo me voy a traer la próxima semana a los adolescentes. Acuérdese que lo dije cuando empezábamos. Esto es de demanda. Si los adolescentes ponen más demanda, yo voy a hacer más servicios con adolescentes que con jóvenes. Así que póngale por favor interés a esto. Dice la palabra de Dios que había cierto discípulo, importante que usted capture esa palabra, discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero el padre era griego. El versículo 2 dice que Timoteo daba buen testimonio. Escuche por favor, son palabras clave e interesantes para que usted rompa con el espíritu de orfandad. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso entonces Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, ve acá, lea conmigo, importante, le circuncidó sin temor ni miedo. Párense a alguien, póngase de pie a alguien, sin temor ni miedo ni pena, quítese la religión, ¿sí? Y dígame qué significa circuncidar. Alguien que lo diga. ¿Qué es? Cuando le quitas ¿qué? El pellejo, el exceso de piel,
Sí, sin pena, dilo. El exceso de piel, al miembro de los hombres. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí entendieron? ¿Sí saben qué es eso o nacieron hoy? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vale? Escuche, porque esto es muy interesante. Porque Pablo está agarrando y tomando a un discípulo, ¿a un qué? Llamado Timoteo, ¿verdad? Que lo está agarrando en cierta época de su vida, ¿sí? Para circuncidarlo por causa de que él tenía un padre griego. Escuche. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de un papá griego. La historia nos dice que Timoteo en su etapa de joven perdió a su papá natural, que era griego. Escuche, en otras palabras, Timoteo en la etapa adolescente, él practicaba más lo que su padre griego le había enseñado que lo que su madre judía le había inculcado. Tanto así que Timoteo no estaba circuncidado, todavía tenía el exceso de piel en su cuerpo. ¿Me está siguiendo? Es bien interesante, porque no es hasta que Timoteo, escuche, se deshace de don huérfano. No es hasta que Timoteo le cae el 20 y dice: yo no puedo seguir estancado, yo no puedo vivir una vida simplemente de lo que me enseñó mi papá. No es hasta que Timoteo dice: yo voy a mirar a alguien, yo voy a poner mi mirada en un papá, yo voy a poner mi mirada en un líder, yo voy a poner mi mirada en un mentor, yo voy a poner mi mirada en un pastor que me ayude a salir de la orfandad de mi padre griego para poder cumplir mi propósito. Escuche, esto es bien importante. Porque ¿qué es lo primero que hace Pablo con Timoteo? ¿Qué es lo primero que hace? Pablo no le da un título por ser un buen discípulo. ¿Usted está acá? Porque la palabra de Dios dice que Pablo ya encontró a Timoteo siendo ¿qué? Discípulo. Pero lo que hace Pablo con su hijo Timoteo, no le dice: te voy a dar un reconocimiento por ser un buen discípulo en aquella iglesia. Te voy a llevar de fiesta y te voy a dar todo lo que necesites para que llegues a tu propósito. No, escúcheme muy bien, jóvenes. Esto es bien importante para su vida espiritual. Si quieren ver un cambio, necesitan escuchar esto. Lo primero que hace Pablo con Timoteo es: lo agarra y le circuncida por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su papá era de origen griego. Atención. ¿Qué significó en el mundo espiritual que Pablo circuncidó a Timoteo? Que la orfandad terminó en la vida de Timoteo cuando fue llevado al cuarto de la circuncisión para cortar. Diga conmigo, cortar. Diga conmigo, deshacerse. Escuche. Cuando Pablo cortó todo lo que podía traer infección a la vida de Timoteo. Ahora que tengo un bebé pequeñito y lo llevo al pediatra, el pediatra me dice continuamente: ¿y le estás lavando bien su miembro? ¿Le tienes que cuidar bien esta parte? ¿Lo tienes que hacer de esa manera? ¿Tienes que tratarlo de esta forma? Porque si no, él va a tener una infección en esa área de su cuerpo. Hubo un momento en el que no le pusimos demasiada atención porque él era muy chiquito y porque nos daba un poquito de temor manipular esa área de su cuerpo, ¿verdad? Que un día, cuando estábamos bañándolo, cuando lo estábamos cambiando, nos encontramos que se le había hecho un pequeño absceso. Le digo a mi esposa y yo: ¿qué es esto? ¿Qué le pasó a hacer? Mándale una foto al pediatra para que te diga qué hacer, cómo se soluciona esto. Y el pediatra lo primero que me pregunta es: ¿y lo limpiaron? Escuche. Lo primero que me dice el pediatra es: ¿y lo asearon? Y están haciendo continuamente estos ejercicios para que no se infecte. Escuche muy bien.
muchos de ustedes, no importando, escuche, la orfandad no tiene sexo, La orfandad es para mujeres y para hombres. ¿Qué significa eso, pastor? Que muchos de ustedes, aún siendo mujeres, tienen que ser circuncidadas. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque muchos de ustedes todavía necesitamos cortarles cosas de su vida que siguen trayendo infección a tu corazón. Espero que me esté entendiendo. Porque muchos de ustedes todavía son huérfanos que tienen exceso de cosas en su vida diaria que no te permiten tener una buena relación con Dios. Queríamos dividir, ¿no?, los servicios de adolescentes y jóvenes para que me entendieran. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor en casa tienes papá y mamá, pero tu corazón sigue siendo un corazón huérfano. ¿Sabes por qué no cambias? ¿Sabes por qué no creces? ¿Sabes por qué sigues con la misma cara de amargado? ¿Sabes por qué sigues lidiando con el mismo problema? ¿Sabes por qué sigues retrocediendo? ¿Sabes por qué no te puedes afianzar? ¿Sabes por qué no puedes permanecer? ¿Sabes por qué tu fe no crece? Porque todavía necesitamos circuncidar áreas de tu corazón que te siguen trayendo dolor, infección, problemas, que a lo mejor todavía tú no te has dejado. Voltea a ver al que tienes al lado y dile: tienes que parecerte a Timoteo. Escuche, la circuncisión espiritual, lo que le practicó Pablo a Timoteo, era quitar, cortar todo aquello que le producía infección y todo aquello lo que no iba a permitir reproducción y crecimiento. Usted se lo sabe muy bien. ¿Cuál es una de las características principales de los niños judíos? Que al poco tiempo los ¿qué? Circuncidan. Es una característica. Porque ellos saben que eso puede detener la reproducción de su especie, de su raza, de su crecimiento. En el mundo espiritual tienes que entender que tú tienes que llegar a la parte de ser discípulo, a la parte de ser entrenado, a la parte de seguir a alguien que te diga y que te castre y que no te castre, sino que te circuncide, para quitarte todo aquello, para quitarte todo eso que todavía te detiene. Muchos de ustedes todavía les sobran cosas de su vida. Y yo me acuerdo que cuando estábamos preguntando: pastor, este tema me llama la atención. ¿Cómo yo puedo permanecer en la iglesia? ¿Cómo yo puedo mantenerme en fe y no tener dudas? De esta manera, quitando capas de tu vida y de tu corazón que te siguen deteniendo y que no te van a permitir llegar a tu propósito y a tu objetivo si sigues cargando con eso. Escuche, en este punto de la vida de los jóvenes es clave circuncidar, porque en esta etapa de tu vida es donde tú decides amar la corrección y el consejo o despreciarlo. Escúchame muy bien, por favor, muchachos, señoritas. En esta etapa en la que ustedes están viviendo es clave, es bien importante que ustedes, así como Timoteo, se dejen circuncidar, se dejen trabajar, se dejen guiar. En ninguna parte de este versículo, y lo puede leer todavía más adelante, no hay ningún versículo que diga a Timoteo: ay, pero me va a doler. Ay, pero es que usted me va a ver ahí. Ay, es que me dijo mi mamá que nadie me podía tocar. En ningún momento de la palabra de Dios Timoteo se opuso a recibir la corrección, ni la instrucción, ni el consejo de Pablo, que era su líder, su mentor, su pastor y su padre. Porque lo que quería Timoteo era dejar de ser huérfano para ser discípulo, dejar de la orfandad atrás para seguir creciendo, dejar el antecedente griego para cumplir su propósito.
Timoteo entendió, y tú tienes que entender, que la etapa en la que estás viviendo en este momento es clave para que o amas y recibes la corrección o la desprecias. No hay más. Si decides despreciar el consejo y la corrección, seguirás siendo un huérfano perdido ahí en el mundo. Pero si decides amar la corrección, entonces vas a entrar dentro de los planes de Dios. Fíjese qué importante es esto. Porque hace unos días, increíblemente hace unos días, nosotros todavía estábamos en la casa de mis suegros y me llamaron unas personas. Esto pasa muchísimo, déjeme decirlo, esto pasa muchísimo. Me llamaron unas personas completamente desesperadas pidiendo nuestra ayuda, la ayuda de mi esposa, la ayuda mía, de manera pues como urgente, ¿verdad? Yo les decía, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Vamos a hacer una videollamada, vamos a ponernos en comunicación. Y después de escuchar todo el problema, después de escuchar toda la problemática, ¿verdad? Sí, dijimos y les dimos nuestro consejo. Mi esposa y yo llegamos a la conclusión y les dimos nuestro consejo. Y es muy interesante cómo en la etapa en la que ustedes están, no pueden seguir un consejo. Les dijimos, lleven a cabo esto, tómense un tiempo, ¿verdad? Esperen la voluntad de Dios, órenlo si quieren, pero por favor, este es el mejor escenario que ustedes pueden hacer. Eso fue allá en diciembre, enero, febrero, marzo, que estamos ahora, hicieron todo lo contrario. Huérfanos espirituales. Hoy, en vez de solucionar el problema, esas personas lo tienen todavía más difícil. ¿Por qué, pastor? Porque aquí en esta etapa de tu vida que estás viviendo es donde se decide si vives por el resto de tu vida huérfano, sin seguir a nadie, sin seguir el consejo de nadie, o es el lugar donde tú decides amar la corrección. Dice la palabra de Dios que al que se le corrige, se le ama. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Voy más allá para empezar a cerrar y empezar a entrar en conclusión de cómo terminar con la orfandad. Anote por favor, ¿cómo? Siendo jóvenes podemos terminar esta vida espiritual de ser huérfanos, de don huérfano. Anótelo por favor. ¿Cómo podemos terminar la orfandad en nuestra vida como jóvenes? Número 1, anótelo. Cuando usted decide tomar la decisión de reflejar todo aquello que se le ha enseñado. Pastor, ¿cómo yo dejo de ser un joven huérfano espiritual dentro de la iglesia? ¿Cómo yo puedo dejar de ser un huérfano cuando no tuve papá y cuando no tuve mamá? Anótelo por favor. Número 1, cuando usted toma la decisión, escuche muy bien, es una decisión. ¿Por qué es una decisión, pastor? Porque no te van a dar ganas de hacerlo. Porque vas a creer que el enemigo te va a meter ideas a la cabeza, que lo que te enseñamos en este lugar, ¿verdad?, quiere ir en contra de ti, en contra de tus gustos. Te queremos hacer la vida imposible, te queremos hacer la vida amargada. El diablo te va a decir, pero es que el pastor no sabe, pero es que él no está a la moda, él no sabe los tiempos en los que estamos viviendo. Y el enemigo te va a tratar de meter tantas ideas a tu cabeza para no reflejar lo que se te ha enseñado. Por eso es que hay demasiados jóvenes huérfanos viviendo en orfandad. Porque muchos de ustedes no quieren ser discípulos de nadie. Porque ustedes, teniendo ejemplos, personas a quien seguir y a quien imitar, prefieren seguir e imitar a personas famosas, a personas con millones de seguidores, a personas de allá del mundo, cuando Dios les ha puesto figuras y personas acá.
¿Cómo yo puedo terminar la orfandad siendo joven? Cuando usted toma la decisión, diga conmigo, tomo la decisión. Cuando usted toma la decisión de reflejar todo lo que se te ha enseñado. Si se te ha enseñado a orar, practícalo, refléjalo. Si se te ha enseñado a amar al enemigo, ámalo, no lo mates. Si se te ha enseñado a ser disciplinado, sé disciplinado. Si se te ha enseñado a salir adelante, a romper obstáculos, a ir más allá de tus límites, inténtalo. Número 2, ¿de qué manera terminamos la orfandad de nuestra vida? Anótelo por favor. Cuando usted se vuelve un joven con evidencia de frutos y valores. Anote. Cuando usted produce códigos de quien le enseña. ¿Cuál es la manera más sencilla de comenzar a terminar una vida de orfandad? Cuando usted refleja y da resultados. Cuando usted deja de ser una persona a la que a cada rato se le tiene que decir las cosas. Cuando usted es una persona de bajo mantenimiento. Cuando usted es una persona que da fruto, que tiene valores y que demuestra códigos de la persona que le enseña. Si usted es un músico, yo espero ver a través de usted a su líder. Lo voy a decir otra vez. Si usted está danzando con las muchachas, yo espero ver a través de usted el mismo corazón y el mismo espíritu de quien le enseña. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? Yo no quiero que usted se ponga diurex en los ojos para que parezca chinito, pero sí espero que si su pastor llega temprano al servicio, usted llegue temprano. ¿Usted me está entendiendo? Porque la manera de terminar orfandad en su vida es reflejando fruto y evidencia de quien te está enseñando. Por eso Pablo más adelante en el siguiente versículo le dice a otra iglesia, le dice a otra gente: hey, te voy a mandar a alguien. ¿A quién cree que usted mandó? ¿Al que se acaba de encontrar en la banqueta? ¿A quién crees que usted encontró? ¿Al que acaba de llegar a la iglesia? ¿A quién cree usted que mandó Pablo? ¿A quién mandó? Mandó a Timoteo. ¿Por qué va a mandar a Timoteo cuando Pablo tenía demasiadas iglesias? Pudo haber escogido a Filogonio, pudo haber escogido a Pedro, pero no, decidió mandar a Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo reflejaba y demostraba lo que era Pablo. ¿Cómo termina usted orfandad en su vida? Cuando usted hace lo que alguien más le ha enseñado por mucho tiempo. Anote por favor, la orfandad es un ciclo de maldición. Y como todo ciclo de maldición, se tiene que romper cuando un joven conoce a Cristo. Amén. Anótelo por favor. ¿Cómo se rompen los ciclos de orfandad? Anótelo. Se rompen de 5 formas. Y vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer unos versículos y terminamos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Pero el que guarda su palabra, levante su mano y diga conmigo: guardar la palabra. Ahí está. Número 1. ¿Cómo yo rompo el ciclo de orfandad? ¿Qué significa un ciclo de orfandad? Que si tú no lo rompes, que si tú no acabas con ello, estás destinado a ser huérfano tú y tus generaciones. Estás destinado a ser huérfano tú y tu familia. Por eso es un ciclo, porque si lo vives tú, se va a repetir en alguien más.
Por eso Dios te trae acá a esta enseñanza para enseñarte a salir de la orfandad, a romper ese ciclo, a vivir bajo la tutela de alguien, a vivir guardando la palabra de Dios. Como pastor, yo puedo romper de una vez por todas el ciclo de orfandad, agarrándome al primer padre que se me encuentre. No tienes la obligación. Por eso yo no soy tu papá. Por eso yo soy pastor que te enseña, que te muestra, que te ejemplifica, que te publica, para que tú agarres todo eso y lo practiques en tu vida. ¿Cómo se rompe el ciclo de orfandad? Dice, pero el que guarda su palabra. Anótelo por favor. Número 1. ¿Cómo se rompe el ciclo de orfandad en tu vida? Anótelo. Cuando te interesas en reflejar a Jesús a través de tus acciones. Anótelo, vívalo. Tiene que aprender esto. Tiene que aprender esto. Hay una pulserita muy famosa que se ponen ciertos cristianos que dice WJD. ¿La han visto? ¿Sí? La pulserita, esas iniciales, ¿verdad? Los que la conocen, WWJD, en otras palabras, significa ¿qué haría Jesús? ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que vivir de esta manera para romper el ciclo de orfandad que usted está viviendo. Interesarte. Joven, señorita, te tiene que interesar. Tienes que demostrar interés. Tienes que demostrar ganas. Tienes que demostrar deseo. Tienes que demostrar intención. Tienes que querer. Hay muchos de ustedes que están aquí sentados porque te obligan a venir. Hay muchos de ustedes que están aquí sentados porque tu amigo no te peló y no te invitó a la fiesta y dijiste, bueno, pues voy al viernes a ver que me vean por allá. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que vas a seguir viviendo de la misma manera. Vas a regresar a tu colonia fea, vas a regresar a tu calle oscura, vas a regresar ahí donde te asaltan, vas a regresar a escuchar las noticias donde matan, porque el ciclo de orfandad no se ha roto en tu vida. ¿Cómo yo rompo el ciclo, pastor? Número 1, interesándome. Te tiene que interesar. Le tienes que poner corazón. Le tienes que poner deseos. Tienes que ver que si cada acción que haces en tu vida está reflejando a Jesús, está reflejando a Cristo. Número 1, interesarte. Vamos a seguir leyendo. Primero de Juan capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Se da cuenta? ¿Qué haría Jesús? Si alguien te ofende, ¿qué haría Jesús? Si alguien te traiciona, ¿qué haría? Si te falta papá en casa, ¿qué haría? Si te falta economía en casa, ¿qué haría? De esta manera rompemos el ciclo de orfandad. Versículo 12, sáltate hasta el 12. Por eso Pablo dice, por eso les escribo a ustedes, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo también a los padres para que conozcan al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Escuche acá. ¿Sabes cómo rompes el ciclo de orfandad? Sabiendo y creyendo en tu corazón que no eres un perdedor. Tú no eres un perdedor. Vamos, yo quiero que tú te lo digas. Di, yo no soy un perdedor. Muchos de ustedes, escúchenme, viven en el ciclo de la orfandad. Escuche, cuando pudieran estar viviendo fuera de él. Hay muchos de ustedes que tienen papás
pero se autoproclaman huérfanos simplemente para dar lástima, para ser víctima. Y se sienten perdedores, caminan como perdedores, viven como perdedores, piensan como perdedores, se visten como perdedores. Y entonces llegan aquí a la iglesia, llegan como perdedores creyendo que acá les van a arreglar la vida. Cuando Cristo dice, Pablo les dice, hijos, ¿qué les dice? Hijos, ustedes ya son vencedores. Dios ya rompió el pecado en tu vida. Dios ya acabó la tristeza en tu corazón. Dios ya acabó con el plan del enemigo que te quería detener. Deja de llorar, deja de quejarte, deja de sentirte víctima, deja de llorar porque no alcanza, deja de quejarte de tu papá y de tu mamá. Rompe el ciclo de la orfandad y cree que Dios te hizo vencedor. Dile al que tienes al lado, cree que eres un vencedor. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra iglesia? Que piensan como perdedores. Tienen una mentalidad de perdedor. Y se los digo una vez más, nuestros jóvenes viven como perdedores, piensan como perdedores, se visten como perdedores, andan como perdedores, hablan como perdedores, sin darse cuenta que Dios ya te hizo vencedor. Número 2, cambiar el chip de la mente y creer que eres un vencedor. Jóvenes, versículo 14, 13, porque vosotros sois más que vencedores, habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijos, para que sepan que han conocido al Padre. 14, les escribo a los padres porque han conocido el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque son fuertes. Diga conmigo, soy un joven fuerte. Levante la mano y diga, soy un joven fuerte. Diga conmigo, soy una señorita fuerte. ¿Fuerte en qué? ¿Fuerte en fuerza? No, tienes que ser fuerte en palabra. Tienes que ser fuerte en convicción. Señorita, joven acá, no puede ser posible que hoy estés acá recibiendo una palabra diciéndote que Dios es en ti más que vencedor, y allá afuera viene un pelafustán, aragán, hijo del diablo, que te diga tonto, loco, perdedor, y tú, ay, sí. Vuelves al ciclo de la orfandad. ¿Qué es volver al ciclo de la orfandad? Sentirte que no tienes papá, cuando ya tienes un Dios allá en el cielo que peleó, que venció, que destronó al enemigo, que pisó la cabeza del diablo, que no tiene poder, que no tiene nada en tu contra. Así que tienes que creerlo. Poderoso, fuerte en qué? Fuerte en palabra y fuerte en convicción. Ahora sí, así como mapache, hazle así y hazle fuerte en convicción. Fuerte en fe, fuerte en convicción. Vamos para la última. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino viene del mundo. 17, y aquí está la quinta. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Termino. ¿Cómo rompes con un ciclo de orfandad? ¿Suena difícil? ¿Suena complicado? ¿Suena demasiado teológico, espiritual decir haciendo la voluntad del Padre? Bueno, entonces déjame llegar a la conclusión. ¿Cómo es hacer la voluntad del Padre? Haciendo lo que tu líder, tu mentor, tu pastor, tu apóstol, tu padre espiritual te ha dicho
que hagas. Nada más. En otras palabras, si lo que estás haciendo en este día no te lo ha recomendado ni aconsejado ninguna de estas personas, ni siquiera Dios, entonces sigues siendo un muchacho huérfano. Póngase de pie. Lo veo aburrido. Hay una tarea que tienen cada uno de ustedes. Y es tomar la decisión de reflejar a Jesús. Tienes, no sé, por lo menos 2 minutos de música. Gracias. La orfandad yo creo que la orfandad es algo que me revienta. Mira, ay, quería decir la grosería, pero no digo groserías. Solo quiero que me entiendas. La orfandad es como de las cosas que más me hierve en la sangre. Porque la orfandad ataca la identidad, ataca el quién tú eres. Por eso la orfandad se ataca desde el punto de vista espiritual, porque tú puedes tener mamá y papá y todavía verte destruido, todavía verte acabado, todavía verte pobre espiritualmente. Y muchos de ustedes así se ven como el de atrás, pobres. Muchos de ustedes llegan aquí a la iglesia con sus trapos, pero con los peores trapos que se encontraron en su casa, porque hay orfandad en tu corazón. Porque la orfandad ataca la identidad. Por eso es algo que me revienta, me sulfura el corazón. Y te lo dice alguien que te lo ha predicado tantas veces. Te lo dice alguien que tuvo un papá presente carnalmente, pero ausente en su vida. Te lo dice alguien que tiene 37 años afirmando todos los días su identidad en Cristo. Así que cuando tú veas acá a un pastor que habla, que predica y cosas así, no te vayas con la finta de que nací con eso, no. No te vayas con la finta de que es un talentazo, no. Es que afirmé mi identidad en Cristo. En el momento en el que decidí abrazar a Dios como mi papá, como mi fuente, como mi proveedor, como mi todo, mi vida rompió un ciclo de orfandad. Si no les estuviera predicando él acá. Ahora dime, ¿te gustaría que él te predicara? Por eso hacemos algo bien importante y te lo digo en serio. Yo no sé si ustedes han visto la historia de ese día de mi esposa, pero por eso todas las noches ese niño que está allí, cuando le estamos cambiando el pañal y le estamos poniendo la pijama, una de las cosas que hacemos antes de que se vaya a dormir es repetirle quién es él. Y le estamos diciendo todas las noches: eres obediente, eres inteligente, eres amado, eres escogido, eres hijo de Dios. Porque entendemos que puede haber mamá, puede haber papá, pero él puede crecer con orfandad. Por eso, de las cosas que más me hierven es ver jóvenes huérfanos, apagados,
con la cara larga, que no se aman ni tantito ustedes, que no se saben disfrutar, que si no es alcohol, no es droga, no es todo eso, no saben vivir la vida. Me hierve. Porque si tú estás aquí y ya te encontraste a Jesús, tu vida tiene que reflejarlo de manera distinta. Tienes que hacerlo. Tienes que cambiar. Deja de ser un huérfano que vaga por la iglesia, que entra y que sale. Porque si no, terminarás quitándote la vida, terminarás en una cárcel, o terminarás siendo pobre toda tu vida. Aquí es donde decides romper con la orfandad. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Muchos de ustedes siguen caminando como huérfanos. No preguntan, no piden consejo, toman decisiones a la ligera, se creen los sabelotodos, no hacen una llamada, no mandan un mensaje de WhatsApp. Nada. 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 Cambien su vida. Cambian la manera en la que viven. Salgan ya de ese estado de orfandad. Rómpanlo. ¿Cómo se rompe, pastor? Te lo acabo de enseñar. Interésate. Anímate. Trata de reflejar a Jesús. Guarda su palabra. Crece en fe. Crece en convicciones. Y sobre todo, si estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer, papito, deja ya la bobería. Chicas, ya dejen la tontería. Si eso es lo que Dios no te mandó a hacer, si eso es donde Dios no te mandó a estar, ¿qué haces inventando? ¿Qué haces inventando? Nosotros como pastores deberíamos estar más ocupados aconsejándote en todo lo bueno que tienes que hacer, en vez de pasar más tiempo orando por ti. Pastor, ¿ya sabes qué le pasó a fulano? No, hay que orar por él otra vez. Pastor, ¿ya sabes dónde está Filogonia? No, ¿qué le pasó? Ya le pasó eso. Hay que orar por él. Nosotros deberíamos de estar más preocupados en dirigir tu vida que en tratar de salvarla. Nosotros no somos Jesús. Cambien el chip. Cambien el chip y rompan su ciclo de orfandad que tienen ustedes. Perdón si terminé así esta prédica. Perdón si terminé así esta enseñanza. Pero es que solamente usted tiene la decisión de hacerlo. Solamente usted tiene la decisión de acabarlo. No hay nadie más. No hay nadie que va a venir acá. No va a venir Superman. No va a venir nadie a romper ese ciclo de tu vida. Solamente tú y con tu decisión. Así que solamente se lo quiero dejar así. Perdóneme si parecía una noche excelsa de ministración, pero creo que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón.